Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestras discusiones y comentarios sobre la rehabilitación en neuropsicología. ¿Listo? Eh, en neuropsicología, bueno, ustedes vamos a hacer el foro, pero se darán cuenta que es difícil innovar. Sí, es difícil hacer revoluciones conceptuales muy grandes. Sí, son más o en rehabilitación de aspectos específicos, por ejemplo, de funciones visoespaciales o de funciones, sí, un método para rehabilitar las afasias, ese tipo, pero en general sobre, sobre qué se hace en la rehabilitación, es difícil generar nuevas estrategias globales, ¿no? Incluso pues todavía seguimos usando lo que es las propuestas de hace 60 años, por ejemplo, como son las de Luria. ¿Sí? Luria fue uno de los primeros en crear no solamente mecanismos de evaluación, sino también de intervención. Él se preocupó bastante por la intervención y en esa medida él creó como los primeros protocolos, ¿no? Entonces, uno de los modelos más usados es el modelo de Luria, ¿sí? Él lo divide como, él tiene ciertas como sugerencias, entonces, la primera es que, algo que ya hablamos, y es que la evaluación tiene que ser muy precisa, ¿sí? Y teniendo una evaluación muy precisa en términos neuropsicológicos, psicológicos y psicosociales, pues tú vas a poder coordinar mejor los recursos y las acciones a seguir, ¿sí? La segunda recomendación que hace Luria es la utilización de las funciones que están intactas, principalmente las automáticas, ¿sí? Para garantizar un poco más de habilitación funcional. ¿Sí? Entonces, en la evaluación tú tienes que detectar muy bien qué funciones están intactas para que esas funciones te sirvan de soporte, te sirvan de compensación o de apoyo, ¿sí? Para realizar la intervención, principalmente las que son un poco más automáticas, ¿sí? Los discursos, por ejemplo, más automatizados, los movimientos o los grafemas más automatizados, los movimientos más automatizados, ¿bien? Eh, y esto pues es vital, ¿no? El tercer punto es uno de los que más deben ponerle cuidado y es que el programa tiene que ir paso a paso con unos objetivos claros, ¿no? Cada fase, cada momento debe estar guiado por un objetivo terapéutico. Claro, los objetivos pueden ajustarse a lo largo de la terapia, de la intervención, pero tú debes partir con unos objetivos generales. ¿Qué quieres hacer? ¿Para dónde vas? Esto no es lo que se puede llegar a hacer en muchas situaciones, que es llegue el paciente y simplemente entreténgalo ahí para poder cobrar, ¿sí? Entonces muchas veces ni siquiera nos sentamos a pensar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, o sea, por qué le pongo esa tarea a ese paciente. El paciente tiene problemas de memoria, llega a la consulta y tú lo pones a hacer sudokus o a hacer tareas de concéntrese. ¿Por qué? Porque va a usar la memoria y ya. Y eso lo haces, ay, ya viene el paciente, ¿qué lo pongo a hacer hoy? Mire, esto lo he visto decenas de veces en muchos consultorios, ¿no? Que el psicólogo improvisa, incluso con el paciente ahí, o los practicantes, lo que sea, o cuando va a llegar, o el terapeuta. Sí, ah, ya viene este paciente, ¿yo qué le pongo a hacer? A que haga este rompecabezas hoy. No, que hoy pongámoslo a jugar con esto. Ah, hoy pongámoslo a hacer estos juegos de ensartar. Sin una premeditación, sin pensar muy bien en qué se quiere hacer, o sea, en qué se quiere hacer en general y para qué se quiere hacer, ¿no? O sea, esto cómo está integrado en el funcionamiento general del paciente. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser muy claro, ¿no? Y tiene que ser algo que con detenimiento se piense. Al principio va a ser más difícil, pero en la medida en que se gana experiencia, se hace también mucho más fluido. O sea, pensar en los objetivos y hacer las planificaciones y las tareas basadas en objetivos. La idea que tiene Luria es volver la intervención automatizar la intervención, ¿no? Esto es válido para ciertos funcionamientos, no para otros. Hay otros que no es posible automatizar o no, o la automatización no es lo más prudente. ¿Sí? Por ejemplo, el automonitoreo. Pues, automatizar el automonitoreo pues no es algo que se logre hacer, ¿sí? Bueno, entonces la sugerencia de Luria es repetir y repetir y repetir y repetir la tarea hasta que se automatice.
Claro, esto puede ser que sea muy bueno para tareas que son fácilmente generalizables, pero si la tarea no generaliza, pues que automaticen la realización de una tarea no va a garantizar que en su vida diaria ganen funcionalidad. Por ejemplo, reconocer formas. Puede ser que tú lo repitas tanto en el consultorio que el paciente en el consultorio lo haga muy bien, pero tan pronto sale del consultorio es incapaz de reconocer formas de objetos de su vida cotidiana. ¿Sí? Porque esa función no generaliza también las funciones visoespaciales. Entonces ahí tenemos un problema enorme en este método. El entrenamiento para Luria debe ser modular, es decir, basado por funciones, ¿sí? Él tiene pues una visión de las funciones posteriores, funciones un poco más anteriores, entonces funciones por test, nosotros podemos hacerlo por, primero entrenar, por ejemplo, procesos atencionales, luego entrenar procesos de reconocimiento perceptual dorsal, luego procesos de procesamiento perceptual ventral, luego podemos pasar a procesos de procesamiento semántico, luego podemos hacer un entrenamiento léxico, bueno, dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, pero siempre muy basado en que haya una consistencia en el tipo de funciones que estamos entrenando, que no sea un sancocho, o sea, usar tareas donde todo está mezclado, pues va a hacer que no tengan tanta eficiencia, ¿sí? Para Luria se debe comenzar con una intervención individual para luego pasar a una intervención grupal. Esto depende muchísimo de cuáles son los objetivos, ¿no? Porque tú puedes mezclar los dos tipos de intervención. Y esto sí que es fundamental en todos los modelos de intervención, ¿sí? Si así como en todos los modelos tiene que haber una evaluación precisa, en todos los modelos debería haber una retroalimentación continua, ¿sí? El paciente, su familia y el neuropsicólogo, obviamente, necesitan hacerse conscientes continuamente de la evolución, del cambio cualitativo y cambio cuantitativo. Mostrar cambios cuantitativos a los pacientes es muy importante. Por ejemplo, mostrarle la cantidad de palabras que ya puede recordar, mostrarle la disminución en la cantidad de errores sobre una tarea, no sé, por ejemplo, go, no go. Mostrarle la disminución en los errores, por ejemplo, en tarea de reconocimiento de formas. ¿Sí? Y además también los cambios cualitativos, por ejemplo, cómo ahora tiene revelaciones más fluidas, cómo ahora puede estar más tiempo, bueno, eso es cuantitativo, ¿no? Cómo ahora, por ejemplo, recibe mejores reconocimientos por parte de sus amigos y etcétera, ¿sí? Hacer consciente de esos cambios va a mejorar eh, la herencia en el tratamiento. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué se hace rehabilitación neuropsicológica, muchachos? Para qué ustedes se toman el tiempo de citar un paciente o ir donde un paciente, sus familias? ¿Para qué hacer todo esto? En últimas, ¿para qué esta clase? Cuéntame, Kimberly. Mm, ay, ya, perdón, es que no me prendí el micrófono. Yo diría que uno de los principales objetivos que debemos tener en cuenta y que no se puede olvidar, digamos como lo que tú decías, que a veces por el afán le ponemos a hacer cualquier cosa al paciente, es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces es como velar porque se haga esto y porque en cada sesión se vele por mejorar su calidad de vida y, y esto va de la mano también como aliviar como todo ese dolor emocional, porque también debemos pensar en eso, como en las emociones del paciente y la carga que ha tenido de pronto con su lesión o las posibilidades que esto le ha generado como en su vida diaria. Entonces diría que ese es uno de los objetivos importantes. Claro que sí, Kimberly, tienes muchísima razón y ese debe ser el objetivo primario de toda y cualquier intervención y en cada momento y en cada fase de la intervención, que nunca se nos olvide. A nosotros nos contratan no para mejorar la memoria, no para mejorar el lenguaje, no para mejorar la atención, no para mejorar las notas. A nosotros nos contratan para disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. ¿Sí?
Y también estudiamos por eso estamos acá, porque yo creo que en últimas, y eso es lo que yo esperaría, o sea, yo no espero, yo no estoy acá solamente porque la universidad me va a pagar un sueldo o algo así, sino porque yo estoy convencido que a través de este tipo de espacios se puede llegar a muchas personas que están sufriendo y que ustedes, y puedo dejarles en ustedes tal vez, eso me haría muy feliz que en 10 15 años me los encontrara, oiga, profe, definitivamente lo que usted nos enseñó nos ha permitido ayudarle a mucha gente, ¿sí? Y como me pasa, esto me ha pasado ya muchas veces, un poco más con los estudiantes de posgrado que con los de pregrado, pero también con los de pregrado, ¿no? Y es que es el deber ético de nuestra profesión, ¿no? Es mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir el sufrimiento. Claro, ayudándolos a mejorar el lenguaje, la atención y mejorar sus notas y su rendimiento académico y insertarse en nuevas labores, pues mejora su calidad de vida, ¿no? Eso también implica. Pero no debemos estar afanados siempre por restablecer una función, por ejemplo, a costa de el estrés o de el clima familiar o de el clima académico. Daniel, cuéntame. Yo, profe, sí. Sí, Daniel, Alfredo. Sí, qué pena. No, pues yo creo que también de la mano del bienestar psicológico de las personas, yo creo que una palabra clave dentro de la rehabilitación es pues, la funcionalidad. Ujú, Como obviamente pues ya lo hemos hablado, es imposible o muy complicado restaurar, digamos, como las funciones originales o volver como a la capacidad previa a la lesión, pero creo que también un objetivo de la rehabilitación debe ser que la persona sea funcional, que pueda ser independiente, que no, digamos que no hay como simplemente cuidados paliativos como venga ahí y tratamos un rato, jugamos un rato, sino que claro, realmente eso sirva para que la persona después pueda ser independiente, para que pueda como poco a poco reintegrarse en la vida, digamos, que tenía antes, que solía tener, o a pesar de su lesión, seguir siendo una persona funcional, digamos, dentro de la sociedad. Creo que eso también pues, iría de la mano con el bienestar que uno le pueda brindar a la persona. sí, tienes toda la razón. Y hace parte del bienestar, ¿no? Parte del bienestar es porque las personas pues van a sufrir si no logran integrarse a la sociedad, ¿no? O sea, si son discriminados, si son limitados económicamente, si su rendimiento académico sigue bajo, si no logran volver a reinsertarse a su vida laboral, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante, ¿no? O sea, y esto hay que arrancar desde casi desde la evaluación, o sea, tener unas expectativas muy claras del paciente y su familia. O sea, aquí no vamos a hacer que la persona vuelva al estado previo, premórbido, ¿no? Va a ser una persona diferente. O sea, con los recursos que le vamos a dar, no sabemos si hacer mejor, peor, pero pues es que hay plasticidad y esto no es una línea que uno pueda devolverse en la línea, ¿no? Esto es no lineal, ¿no? La plasticidad cerebral. Bien, entonces, otro objetivo que tiene que ver con lo que Daniel nos decía es reducir las consecuencias de la deficiencia cognitiva en la vida diaria, ¿no? Favorecer la autonomía personal, tercer objetivo importante, o sea, que las personas cada vez sean menos dependientes de otras personas, académica, laboral, personal, socialmente, ¿sí? Cada vez sea más capaz de tomar un autobús, cada vez sea más capaz de ir a la tienda a comprarse sus víveres, cada vez sea más capaz de vestirse, bañarse, cambiarse solo, de vivir solo, de prepararse una comida. O sea, esas pequeñas cosas de la vida diaria que le dan autonomía a uno, ¿sí? Poder salir, así sea al parque solo, botar la basura, sí, poder usar la tableta, el celular para hacer compras. Tal vez ahora no es necesario tanto ir a la tienda, podemos comprar y pedir por aplicaciones, todo va cambiando como los objetivos. Tal vez uno antes nunca le enseñaba a las personas a usar celulares, ahora es indispensable enseñarles, por ejemplo, a usar una aplicación, la que sea con la que se puedan hacer compras de mercado, ¿sí? O ropa, lo que sea, o pedir domicilios. Entonces, también pueden ser objetivos, ¿no? Pedir un medio de transporte, usar el dinero, etcétera, ¿sí? Dependiendo de cada caso. Entonces, favorecer la autonomía personal y social. Acompañar, otro objetivo. Entonces, estos están organizados todos en una forma del más importante a los relevantes, pero que no son tan importantes, ¿no? Entonces, la toma de conciencia de las dificultades en muchos casos puede ser un objetivo también importante, ¿no? Entonces, dado lo que hemos hablado, ¿no? Si hay conciencia del déficit,
es más fácil que las personas puedan autogestionar su rehabilitación. ¿Sí? Entonces, una fase importantísima en la rehabilitación y para ganar autonomía es ser consciente de los déficits y también de las potencialidades y de los cambios. Entonces, es algo importante facilitar el afrontamiento, ¿sí? Dar herramientas cognitivas, emocionales, sociales, grupales, comunitarias para superar el problema actual y hacer acompañamiento, psicoeducación, pero también acompañamiento terapéutico, ¿sí? A las familias. Esto no es solamente de personas, o los grupos, o a la profesora, ¿sí? Esto no es individual. ¿Sí? La terapia y la intervención, a pesar de que sea clínica, no debe ser puramente individual. Si tú te quedas solamente con el paciente, con el niño, ¿sí? Y lo que se hace dentro del consultorio, ten por seguro que vas a perder un amplísimo porcentaje, el 60-70% de la potencia de tu intervención. ¿Sí? Debes incluir otras personas para poder tener mucho éxito. Porque en últimas debemos dejar de pensar que las funciones o los déficits son individuales, ¿no? Aquí la enfermedad es sistémica. Bueno, y entonces, con respecto a los objetivos. Ahora,